Buenos días a todos y bienvenidos a la tercera mesa redonda virtual del tercer Simposio Internacional Intercambio de experiencias entre especialistas de México y la Unión Europea, Estrategias para la preservación del patrimonio cultural en situaciones de emergencia sanitaria, que por primera vez se celebra de forma completamente virtual y que está organizado por la Delegación de la Unión Europea en México en colaboración con la Secretaría de Cultura Mexicana, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, colaboran también las embajadas de España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia y Países Bajos. Mi nombre es Laura González, consultora en el proyecto de apoyo a los diálogos sectoriales Unión Europea-México, que organiza esta actividad. Es un gusto para nosotros poder realizar este ciclo de 7 mesas redondas virtuales todos los martes y jueves de noviembre a las 9 de la mañana, hora Ciudad de México, 4 de la tarde, hora Bruselas, que finaliza el próximo 24 de noviembre. En estos paneles, expertos europeos y mexicanos analizarán la situación del sector con la pandemia mundial del COVID y buscarán encontrar unos lineamientos de cara a futuras emergencias sanitarias. En concreto, hoy hablaremos de digitalización del patrimonio cultural y el turismo virtual. Les recuerdo que cada panel tiene un registro individual, con lo que para poder asistir a todos tienen que registrarse cada uno de ellos en nuestra página web, la misma en donde se registraron para asistir a este. A todos los asistentes me permito recordarles algunas indicaciones sobre cómo funcionaremos el día de hoy. Les agradeceremos que las preguntas que surjan las escriban en el apartado de preguntas y respuestas y no en el chat, y que especifiquen a cuál de los panelistas se dirigen, ya que todos ellos estarán contestándolas al final del webinar. Es importante mencionar que solamente las preguntas, por favor, en preguntas y respuestas. El resto de comentarios sí que van en el chat. Las grabaciones estarán disponibles la primera quincena de diciembre en nuestra página web. Como algunos de nuestros panelistas hablan inglés y otros español, les recordamos que tenemos habilitado el servicio de interpretación. Para ello, aquí en la parte baja de su pantalla verán un botón que se llama Interpretación. Pulsando sobre él pueden escoger la forma en que escuchen el audio de este webinar. Pueden escuchar el canal inglés para oírlo en inglés, el canal español para oírlo en español o apagado para escucharlo en su idioma original. Es importante señalar que si se están conectando a través del navegador y no de Zoom, no tendrán esta opción disponible. Además, al final de la sesión, les pediremos a todos que prendan sus cámaras para poder hacer una gran foto de grupo. No se preocupen si ahora no lo ven habilitado, es a propósito. Nosotros les otorgaremos los permisos cuando llegue el momento. También al final de la sesión les pondremos en el chat y más tarde les mandaremos por mail una encuesta de satisfacción que es muy importante que contesten de cara a que podamos tener en cuenta su opinión en futuros eventos. Sin más dilación, doy paso a la moderadora del día de hoy, Corinne Steinschneider, coordinadora de la asociación Michael Culture. Corinne, adelante, muchas gracias. Hello, good morning from Paris. I'm so sorry because I don't speak Spanish, so I will speak in English. First, I would like to thank the organizer of this very interesting symposium, and I would like to welcome and thanks the 8 panelists who are engaged in such inspiring initiatives. As Laura just explained, this session is dedicated to digitalizations of cultural heritage and virtual cultural tourism. In this session, we will see how digital transformation in the cultural heritage sector was already ongoing before the COVID-19, but the pandemic has clearly underlined the importance of digital for cultural heritage in terms of access, sharing, valorization, promotion, and contribution to societal challenges. But it also underlined the digital gaps. So how digital can support the recovery of cultural heritage communities, but also how digital can boost innovation in several sectors, and in particular in cultural tourism. In this panel, with our 8 extremely experienced speakers, we invite you to exchange initiatives about transformation, agile adaptation, storytelling process, engagement of audiences, recovery,
advanced technology repository, new challenge and new opportunities for all the professionals. So I would like first to welcome Douglas McCarthy, who is the first panelist. Douglas is the Collections Engagement Manager of Europeana. So he will introduce Europeana, the European online platform for cultural heritage. And it will focus on audience engagement experiences implemented by Europeana. So Douglas, the floor is yours. Thank you, Corinne. Hello, everybody. Thank you very much for joining today. I speak to you from the Netherlands, and I'm very much looking forward to this session. In the next few minutes, I'd like to introduce you to some of the work that we do at Europeana, where I am the Collections Engagement Manager, and to focus on opportunities for connecting communities and the world with cultural heritage online in this pandemic era and every day. Europeana is based in the Netherlands, and we have been in existence for 11 years now. And our mission is to empower the cultural heritage sector in digital transformation. So Europeana is investing in developing expertise, tools and policies that push forward digital change. And an important part of our work is working in partnerships. It's connecting with other institutions, other organizations, where we have shared goals and shared opportunities to innovate. And for citizens everywhere, we want to make it easier for people to use cultural heritage for education, for research, to be creative, and also for fun, for recreation. And we believe that if we do this well, we contribute to an open, knowledgeable, and a creative society. And so today I'd like to share with you just one or two examples of this in practice. Europeana.eu is our gateway to an amazing amount of cultural heritage. If you visit the website today, you will see over 50 million cultural heritage objects from almost 4,000 galleries, libraries, archives, museums, all across Europe and beyond. So Europeana.eu is Europe's platform for cultural heritage. We are one of the biggest aggregators of digitized cultural heritage in the world. You can find art, maps, books, photographs, films, news recordings, 3D objects, and much, much more. And every month, over 500,000 people from all over the world visit our website. So if you haven't visited us yet, then please check it out today. An important part of my work at Europeana is around storytelling. And we believe that this is about making connections between people or between people and ideas. And let me show you some of the ways in which we do that. Every day at Europeana, we publish and promote stories, blog posts, galleries, exhibitions on an incredible range of subjects, from folklore to modern social history, political issues to art, tattoos to stories about love, a really amazing variety of stories, all told using cultural heritage in Europeana. Speaking of virtual tourism, this summer we had a dedicated season called Discovering Europe from May to October, where we shared an amazing range of editorials, over 60, on the rich cultural heritage, interesting places all across Europe that people can visit online during this pandemic, and perhaps in the future visit in the real world and when we can travel again. And everything that we did in the Discovering Europe season was heavily promoted on our social media channels, mostly Facebook, Twitter, and more recently, Instagram. And an important part of our work is to create educational resources or learning scenarios that teachers everywhere can reuse in their own curriculums and in their own classrooms for different age ranges. And on screen here, we just have some of the examples of educational materials that we developed during the Discovering Europe season. Exhibitions are an important part of our digital storytelling offer, and this year we published 12, more than ever before,
on a huge range of topics, from archaeology to European politics to the magical world of mushrooms and fungi. So something for everyone that we hope. And these are increasingly multilingual, often in 2, 3, and 4 languages, and sometimes 24 languages, all of them supported by the European Union. And finally, we have fun with cultural heritage. Every October, we host GIF It Up, which is the global cultural heritage animation contest, where people can animate open access cultural heritage in a fun way to make GIFs. And we have a jury and prizes. And the results for this year's contest will be coming up soon. So thank you for listening, and I look forward to your questions later. Thank you, Douglas. And thanks a lot for this presentation of Europeana. And I take this opportunity, because I've forgotten to do it, to present myself. So I'm Corinne Stenschneider. I am the coordinator of the European network Michael Culture, who is dedicated to the valorization of digital cultural heritage. And we are partner of the Europeana initiative, because we are the aggregator for the museums. So now I have a lot of questions for you, Douglas, but I will ask the question to each of the speakers after all the presentation. So now I would like to welcome Mike. I'm sorry if I pronounce it badly. So Mike, you're from Netherlands, and you are the director of the Dutch Knowledge Institute for Culture and Digitalization. And you will focus on virtual tourism and the potential of cultural heritage plus digital as a driver of new way to experiment cultural heritage and tourism. So please. Thank you, Corinne. Let's share my screen. Okay, hello everybody. Thank you for having me here. The topic of my 5 minutes are how digital cultural heritage and new technology can amplify virtual tourism. I am Maaike Verberg, director of DEN, and this is our logo. A short and sweet introduction for my institution. We support cultural institutions and artists in the Netherlands to benefit from the opportunities that digital transformation offers. So we help with developing a digital strategy, digital literacy and digital capacity building, a future-proof hybrid practice, and engage audiences on and offline. And in all our activities, digital heritage is very important content. For instance, to tell stories. And there's a lot of things to tell about our mission, but for this 5 minutes, I would like to focus on showing inspiring examples of how digital heritage material and new technologies tell virtual stories, engage worldwide audiences, and boost virtual tourism, because we think that with inspiring use, that's the start of becoming aware of possibilities and thinking about how to implement these new possibilities in your own organization and your own strategy. So the first example I want to give is that in the digital realm, you can create new collections. The one beautiful example is Meet Vermeer, and Meet Vermeer is a project that's a collaboration between Museum Het Mauritshuis in The Hague here in the Netherlands and Google Arts and Culture. And 1.5 years ago, this initiative started with 17 cultural partners, and they joined forces to create a platform to show the entire oeuvre of the world famous Dutch painter Johannes Vermeer. And his whole oeuvre isn't that much. It's about 36 paintings, but if you want to visit them in real life, and then you have to travel for about 7 countries and visit 80 museums.
So now all his works are on one platform on Google Arts and Culture. And in this digital realm, there are also a few other possibilities, because these complete works are in a museum setting. You can find them on a museum setting all together on a wall, and it's also possible to zoom in on every detail and every brushstroke due to this high quality photography that is used. So that's a possibility. Another one is the 3D technology, which is now more frequently being used for preservation of digital heritage. But in this instance, there was a collaboration between game developer Ubisoft and the Smithsonian, where they are used to recreate historic sites. And in real life, it's not possible anymore to visit Palmyra and Mosul and also Aleppo. But in these circumstances, with 3D technology and VR, you can visit these heritage sites as a virtual tourist. Another form of virtual tourism is, and maybe not expected, but by playing computer games. Because Ubisoft has many historians amongst their employees, and they have taken up a lot of time to create a digital model that is so realistic that it's also suggested, like this digital model of the Notre Dame, it's also suggested that it could even help with rebuilding this, with rebuilding and reconstruction of the Notre Dame. So this is a still from the game Assassin's Creed Unity. I also want to stress podcast audio files, which are a very different technology, but they are very personal, because it's a very successful way to engage on a personal level, and you take people places from the comfort of their home. Two short examples from the Netherlands. We have a podcast is called The Buitendienst, which is translates as much as field service, and it's really simple, but very powerful, because what it does is that it has outside noises for approximately 1 hour from nature reserves in the Netherlands. And it has been introduced at the beginning of COVID-19 lockdown, and it has been highly popular amongst people in the Netherlands, and it recently has been nominated for a Lovi Award, so it has also been internationally acclaimed. And another one is Verborgen Verhalen, which translates to hidden stories, and it has local myths and phenomena to encourage the listener to go out and discover these local stories and local places themselves. And to finish off my presentation, streaming is also immensely popular now, and it has been shown that for performance arts, it has been reaching an international and inclusive audiences. And there's one example I just want to stress. Here in the Netherlands, we have Nederlands Danstheater. It's one of the top 5 modern dance companies in the world. And recently they, because now you can't visit our theaters anymore, or it's with very little people. So they have started with streaming their work, and on their first streaming experiment of their opening night of Endlessly Free, they sold 3,000 fee tickets.
and 60% was sold to audiences outside of the Netherlands. So also audience who weren't even, for them who wasn't possible to visit this performance, they were able to see it due to streaming. So I want to finish off with that digital transformation in the arts and heritage sector amplifies the development of tourism as a hybrid activity on and offline. Thank you. Thank you, Maike, and we'll come back at the end of the session to you with some questions about monetization, hybridization, etc. And thank you for this very interesting presentation. Now, Esther. So Esther Affoldi is the program director of the tourism diplomacy at the Hungarian Tourism Agency's International Relations Directorate. Yes, and, hello. Yes, hello, welcome. And Esther, you will focus your presentation on the impact of the pandemic on Hungarian tourism and on the recovery plan taken by the government and by the tourism agency, and with very, very fresh updates, as I understood. Yes, because I think that tourism and culture are interoperable and inseparable subjects. I try to share my screen. Can you see that now? Yes, perfect. So I try to be quick because the main theme is the cultural heritage and digitalization. I just would like to show you how deep impact of COVID-19 had on Hungarian tourism and recovery and everyone in the global tourism sector. In Hungary, we had record year after record year, and 2019 was the record of all. We had 16.4 million guests, which is a lot. As you see, the Central European countries' inhabitants are only 10 million. So it's almost 1.5 times more than the inhabitants in Hungary. And we had 7.8 million foreigners. So the half spent their nights in Hungary from foreign countries. We had an overall reach of 42.9 million guest nights. But the COVID came and all our hopes gone. We could produce only 5 million guests and 15 million guest nights. That was the performance until August in Hungary. The domestic tourism traffic dropped by 33%, and the international traffic dropped by 70%. The number of domestic tourists grew, though, during the summer, but it was not enough to save the whole sector for the whole year. I just list the causes why it was so severe. The border closure was one shock for the tourism from March till June. The lockdown was very severe in Hungary, and we started to reopen our restaurants for the summer. But the bad news is that we have to close the country again, especially in September when the school year started. But we have new restrictions, which was announced yesterday by the Prime Minister, and it is live from tomorrow. It's a curfew from 8 p.m. till 5 a.m. From the 11th of November, where the shops and services must close by 7 p.m. And all the recreational facilities must close. I mean, movies and restaurants and theaters and all the training places. So in general, it's a severe shock to the tourism again. Hotels are completely empty. They can only host business travelers at the moment, and restaurants must close, and they can only do takeaway, so food delivery. At schools, higher education is allowed online,
and the ground school students can visit the school, but it's a matter of moments when the school will be closed. It is because the rate of Hungarian infection is quite high and growing exponentially. In the last 3 weeks, the death rate unfortunately doubled, which is not much in Mexican measures, but in Hungarian it's quite high, 100 people deceased per day in an average. So the current border closure system is ongoing from September, and it will be till November. It will go until November. It means that foreign citizens cannot come to the territory of Hungary at the moment, and the Hungarian citizens who are returning from abroad because of family reasons, they have to be quarantined for 10 days. And they have to present 2 negative tests if they want to get rid of the quarantine time. So border lockdowns at crossing are ongoing until the further notice, but they have now a date for the end of November. Hopefully we will open, but no one knows. Maybe it will last till Christmas. What the government can do under these circumstances, they try to help the sector with tax exemptions, for example, in March, April, and May and June, so 4 months, they had exemption on wages, dispensing with the pension and health contributions of the employees, but they couldn't pull it longer than June, at the end of June. And the state support for part-time workers was alive, and moratorium on interest payments and credit and interest payments. This is ongoing till the end of December. There is a prohibition of terminating rental agreements, which is very important in the hotelier sector. And there is a suspension of tourist tax, which is good, but it doesn't mean anything when you don't have tourists. And there is an increased benefit on a benefits in kind system in Hungary, which employers may give to employees in addition to their salary. So this is good to accelerate, to generate some domestic tourism, but in the next 30 days, this is also unavailable. The monetary measures were quite high in Hungary. It was about 9.7 billion US dollars, the value 6% of Hungarian GDP. It meant shorter business loans with favorable interest rates to the SMEs. An annual percentage rate of new customer loans has been maximized by the central bank, and there was an increased support and budget for accommodation development programs. As a response to the yesterday's restrictions, so the new ones, the government reimburses the bookings to the hotels up to 80% of the value of the booking. But they have a condition not to dismiss workers, because the working sphere is pretty much devastated now and depressed, because if there is no hotel sector, no employers are there, or they don't know how long they can be employed in a certain sector. So there is a 30 days exemption from paying social contributions for staffs at restaurants and recreational facilities. As I said, in movies and theaters and in cultural institutions as well. And 50% of their salaries are covered by the states for the next 30 days. What we have done so far, many things digital. We had domestic campaigns online, international campaign online. We had weekly newsletters, support of our stakeholders. We do B2B activities, online exhibitions, virtual workshops, webinars, sales calls, study tours. So everything what we did, but everything is on the virtual platforms.
The steps of the recovery, I don't want to bore you with our airport report, just a quick projection that tourism in Hungary in 2020 will reach less than 50% of its last year's performance. And for the short term, domestic tourism will be in focus and the nearby countries. So it is very, very important to go on digital. And to start this process, let me show our promotion film, if I can start it, just to show you how felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő, még tár. Várnak a vártnál jobban, keresem a régi tereket, a pultos integet ül, és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok. Vigyázzunk egymásra, és sikerülni fog. So we try to give and convey positive messages to all our customers. That's our main and most important role in tourism, I think, and I would be happy to answer all your questions. Thank you for listening to me. Many thanks, Esther. And thank you for the positive message. Indeed, yeah, the situation is still very difficult in all the world with the pandemic, and the cultural and heritage sector is suffering a lot also. And that's why, again, it's very important to have this kind of symposium where we can exchange, discuss about some potential solutions. And try to find inspiration for recovery. Now I would like to invite Nestor, if you're here. Yes. Hola. Buenas tardes. So Nestor, you're an archaeologist from Spain, and you're also a researcher. You're a specialist in technology, including in 3D technology, applied to heritage, of course, and you're a cultural disseminator. You are also co-founder and teacher of the Core Formation, Heritage and Technology and teaching platform. And you will present us virtual examples related to cultural heritage and of course to archaeology, I guess. Bueno, muchísimas gracias. Seré breve en la presentación para que después podamos comentar qué es lo más interesante, pero lo que yo os quiero hablar muy brevemente esta mañana o esta tarde, depende de dónde estéis, es sobre tecnología aplicada al patrimonio, desde tecnologías de virtualización 3D hasta divulgación a través de los medios tecnológicos. No tenemos que olvidar que la base fundamental de todo lo que hagamos es el rigor, un rigor sostenido por la investigación. Y bueno, la investigación muchas veces es algo que en historia, en patrimonio, en arqueología, como estáis viendo aquí, pues no tiene nada que ver con la tecnología. En algunos casos sí, pero la mayoría de las veces no. Pero es cierto que a partir de esa base, de esa investigación, podemos ir mucho más allá de lo convencional. Al fin y al cabo, toda esa investigación que nosotros generamos debe tener un camino final, una meta, que es el retorno del conocimiento, que es la divulgación, puesto que realmente no hay un valor social en la investigación si no hay retorno del conocimiento. Esta investigación que crean los investigadores, los
los historiadores, la divulgación puede ser hecha por ellos mismos, por los investigadores, o puede ser hecha por divulgadores especializados. Este es el caso, por ejemplo, bueno, yo soy arqueólogo de formación, pero también soy divulgador. En este caso, como os comentaba, con el proyecto Antigua Roma al Día. Es un proyecto de divulgación en el que lo tradicional, en el que esa investigación no tecnológica, vamos a decirlo así, se une a una divulgación tecnológica en redes en la que, como podéis ver, combino diferentes elementos, especialmente a través de Twitter o a través de Instagram, a través de vídeos en YouTube, pero también, como veis, a través de libros de divulgación físicos que son un poco más tradicionales en ese sentido, pero aplican el rigor y la investigación de unas formas que normalmente, por desgracia, no llegan al público general. Y, por supuesto, trabajo también, como digo, en los medios digitales, a través de vídeos en directo, a través de un museo 3D del mundo romano y diferentes elementos que nos permiten llegar a un público muy grande, un público global, especialmente ahora que estamos en esta situación de pandemia. Además, un público que es un elemento activo, deja de ser un elemento pasivo, puesto que, por ejemplo, en este simposio que estamos haciendo vais a poder preguntar, vais a poder interactuar con nosotros, pues lo mismo en este proyecto de Antigua Roma al Día. Y como segunda parte, veíamos esa divulgación tecnológica, también os quiero comentar un poco más sobre el patrimonio virtual, sobre la tecnología aplicada a la virtualización 3D de patrimonio, especialmente a través de la tecnología de la fotogrametría, que es una tecnología muy sencilla de aplicar, en la forma más básica y sobre todo muy democratizante del patrimonio, puesto que cualquier persona con una cámara fotográfica es capaz de una forma inicial o básica, de virtualizar cualquier elemento patrimonial. Como estáis viendo, de lo más pequeño como esa moneda, pasando por elementos como esa ánfora griega que veis ahí, hasta lo más grande, como pueda ser, por ejemplo, el Coliseo de Roma, o un ejemplo actual, como es el acueducto de Segovia. En estos momentos yo estoy virtualizando, junto con algunos compañeros más, uno de los monumentos más reconocidos y más importantes de España, que es este acueducto romano de Segovia, que hasta ahora pues, no tenía una documentación 3D fiable en la que nos podamos basar y que podamos guardar como un archivo. Al final, todo este material tecnológico, todo este material 3D debe ser compartido, por supuesto, puesto que si no se comparte es como si no existiera. Y debe ser compartido además con su calidad intacta. Si nosotros estamos virtualizando el acueducto de Segovia con la más alta calidad posible, luego tenemos que compartirlo también con la más alta calidad posible, por supuesto, pasando a través de diversos procesos técnicos de optimización de los modelos 3D que no explicaré en esta charla. ¿Dónde va a parar todo eso? Bueno, pues a colecciones virtuales, museos virtuales, que ya hay muchas instituciones culturales que comparten sus colecciones en 3D, incluso esto que estáis viendo aquí es el visualizador de Sketchfab, que, por ejemplo, tiene conexión con Europeana, es decir, podemos ir encontrando sinergias entre formas de representación que enriquezcan todavía más nuestro patrimonio. Ese código QR que veis ahí lo podéis escanear para ir directamente a una colección de muestra de diversos elementos patrimoniales que os invito a ver y a compartir. Pero podemos ir más allá. Ahora estamos hablando de tiempos de pandemia, de COVID, y podemos buscar formas adicionales y más inmersivas de visualizar el patrimonio. Por ejemplo, estos viajes virtuales que podemos hacer a través de la realidad virtual con equipos cada vez más asequibles, o a través de realidad aumentada colocando cualquier objeto virtual en nuestro propio ambiente, incluso en nuestro salón, sin salir y sin movernos de casa. La accesibilidad también es un elemento importantísimo en este sentido y ahora todavía más. También podemos hablar de impresión 3D, podemos crear verdaderos museos en nuestra propia casa gracias a que cada vez más elementos patrimoniales están disponibles para su descarga. Y, por supuesto, a nivel profesional, los museos cada vez más cuentan con este tipo de réplicas, especialmente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual y que
los objetos que están detrás de la vitrina, pues ahora por el mismo motivo los pueden tocar, por supuesto, con protocolos de seguridad sanitaria y materiales que nos permitan realizarlo de forma segura. Y todo esto también nos lleva a un punto fundamental con el que quiero acabar, que es que tenemos que formar nuevos profesionales en todas estas materias, porque hay muchísimo patrimonio que todavía debe ser virtualizado, y precisamente por eso os hablo de esta plataforma en la que yo soy profesor, Core Formación, en la que tenemos diversos cursos de diversísimas temáticas sobre patrimonio y tecnología, en la que cualquier persona de forma accesible, totalmente online y a unos precios muy asequibles para democratizar precisamente el acceso a la virtualización del patrimonio, pues os los ofrecemos aquí en Core Formación. Y ahora, como os decía, todos estos elementos, los museos virtuales, eventos en streaming como este que estamos haciendo, realidad virtual y aumentada, nos llevan a repensar el patrimonio, nos llevan a ver nuevas formas que ya llevan muchos años formándose, pero que ahora, pues en esta situación se hacen todavía más necesaria, y por fin mucha gente está viendo que es realmente importantísimo virtualizar nuestro patrimonio y compartirlo y divulgarlo después a través de los medios digitales. No os robo más tiempo, solo acabar con esta pequeña frase que a mí me gusta mucho, que es: el pasado es nuestro futuro. Vamos a ofrecer nuestra pasión, nuestro trabajo, nuestra forma de vida para que podamos contribuir a mejorar la vida de la sociedad y, en este caso, la valoración del patrimonio artístico, histórico y cultural. Muchísimas gracias. Thank you so much, Nestor, for this presentation of such advanced technologies such as the virtual reality, 3D, augmented reality applied to cultural heritage. And we'll come back to you at the end of the presentations about capacity building and the main challenges for professionals from the cultural heritage when we want to go to go and develop projects related to those advanced technologies. Now I would like to invite Miguel Fernandez Felix. Miguel is the director of the Museum of the Palace of Fine Arts in Mexico, and is a member of various international important organizations such as the Grupo Bizo and ICOM. Miguel? Miguel. Yes, thank you, Corinne. Yeah. I'm so sorry about the image. Yeah, you have to open. Yes. Activate your camera, your video. Yes. Well, I want to choose my. I'm so sorry. Okay. I don't know how well, thank you so much. Let me see my camera because I don't know what happened. At the moment we see your screen. Yes. And Modigliani, perfect. Okay, well, this is. Well, I'm going to show you a presentation about I'm going to speak in Spanish. I'm so sorry. Muchas gracias, Corinne. Es el severo impacto de esta pandemia a nivel cultural y social, económico, constituye un momento de inflexión que nos ha permitido analizar las estructuras que venían sosteniendo nuestra cotidianidad, entre ellas la esencia misma de los museos. Cabe señalar lamentablemente que el ICOM calcula que alrededor del 10% de los museos en el mundo, casi 10,000, posiblemente no vuelvan a abrir sus puertas. Un duro golpe al esfuerzo centenario de la institución museal por permanecer viva y vigente. Ninguna institución estaba preparada para afrontar una circunstancia crítica como la que estamos viviendo actualmente. Uno de los principales aportes que ha dado esta red de museos del INVAL
en colaboración con la Secretaría de Cultura, es un decálogo que es la generación, un decálogo que garantiza la seguridad del público visitante que podemos encontrar en línea en la página del museo. Además de los protocolos de conservación de patrimonio, así como lineamientos que garantizan la seguridad de las colecciones, los trabajadores y el edificio durante la reapertura. Es así como el Museo del Palacio de Bellas Artes, tras haber cerrado 163 días, abrió nuevamente el pasado 2 de septiembre con nuevos procedimientos para enfrentar la llamada nueva normalidad. Yo quisiera referirme ahora a en este contexto, el Museo del Palacio de Bellas Artes están viendo ahorita una intranet, estamos en línea, y el Palacio de Bellas Artes se enfoca a potencializar su funcionamiento como un núcleo de conexión e interconexión entre el adentro y el afuera del propio museo. Yo diría que es un hub que extiende los potentes enlaces de comunicación de ida y vuelta, enlaces de ida y vuelta en donde tenemos se forman redes que conectan colaboradores, audiencias, colecciones, aliados, organizaciones, sobre todo para mantener una conexión con el público de manera ininterrumpida en este periodo. La primera estrategia digital es este sistema, un sistema en el cual está automatizado con información estadística de vinculación comunicativa que integra estos 11 ejes que ustedes ven aquí, 11 ejes con 25 áreas del museo, y cada uno de ellos, el museo va quizá más allá de esta sociedad, digamos, de la información, donde los datos y números imperan, a una sociedad del conocimiento en donde nosotros tenemos un fin de impactar en el desarrollo del museo a través de la conexión. Les quiero comentar que lo que están viendo ahorita es una conexión con prácticamente todas las áreas del museo están conectadas y todos podemos ver lo que estamos hablando y diciendo y comunicando. Absolutamente todo. Entonces, la conexión que plantea el Museo del Palacio de Bellas Artes inicia, si queremos conectarnos con el público, debemos conectarnos primero entre nosotros. De esta estrategia se desprende que el museo ha incentivado una interacción con sus diversos públicos a través de 6 vías que podemos observar, por ejemplo, en una central de opiniones, donde tenemos, por ejemplo, comentarios y sugerencias escritas, que todas las ponemos en línea, las sugerencias en la página web, las sugerencias de kioscos, que son los kioscos que están dentro del museo, las sugerencias de las redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram, los comentarios y sugerencias del buzón, de la gerencia, del museo, y por último, las de correo electrónico. La idea de esto es que todas las opiniones que el museo realiza, todas tienen un punto de liga directamente con cada una de los ejes. En este caso, si son el tema de las temporales, va directamente ligada a una exposición y evidentemente a los temas específicos que se puedan visualizar. El interés en este caso del Museo del Palacio de Bellas Artes es conocer al público a través de este diálogo permanente y diverso, un diálogo que ha tenido un mayor efecto durante la pandemia, debido a que estas vías son fuentes que permiten profundizar en el conocimiento del público de manera digital a pesar de su cierre físico. Como una segunda estrategia digital, el museo lanzó un micrositio de la exposición temporal El País de Modigliani y sus contemporáneos. Se decidió de manera conjunta con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura adelantar la salida del micrositio de la exposición, ofreciendo una plataforma en línea compuesta por el 80% de los contenidos de la muestra, en la que una
de cada 2 personas que llega a la página ingresa al micrositio, con un crecimiento del 50% en el tema del tiempo de navegación y una retroalimentación en línea permanente con el público. Todo lo que se ven a ustedes ahorita en el micrositio está ligado también a las opiniones que el público, en este caso, nos ha venido dialogando de manera permanente. Una tercera estrategia digital que no me meteré mucho ahora son las actividades concebidas específicamente para las redes sociales, y quizá nada más me detengo brevemente a la cuarta estrategia que la estamos haciendo con el eje de publicaciones, que es el lanzamiento de una biblioteca digital con acceso totalmente gratuito, complementada con soportes audiovisuales que me permitirán navegar por las publicaciones de forma más lúdica. Se podrán disfrutar de más de 47 títulos en línea con 530 ensayos especializados de reconocidos autores e investigadores nacionales e internacionales. Así el museo ofrecerá el 100% de los catálogos producidos del 2013 a la fecha de manera gratuita. Aquí hay un ejemplo de un catálogo en donde todos tienen esta misma estructura. Máscaras creadas con materiales de la región. Juguetes con formas únicas. Ven a conocer parte de la colección que formó Roberto Montenegro. Y digamos, aquí lo que hacemos es evidentemente poner a la luz cada uno de los artículos de manera gratuita. Repito, son 530 artículos que se pueden, en este caso, poder ver en la colección, y estas categorías que el Museo del Palacio, este proyecto lo vamos a iniciar a finales de noviembre, pues parte evidentemente con una estrategia de poner con esta pandemia, primero que nada, las publicaciones del museo pues a toda la población, tanto nacional como internacional. Y por supuesto que esto está ligado a lo que sería el lanzamiento de la biblioteca gratuita, que se concibe como una plataforma de venta de catálogos en línea que estamos haciendo para la obtención de fondos, con el fin de ofrecer libros físicos para su venta a nivel mundial y apoyar el proyecto, en este caso, de procuración de fondos. Por último, me gustaría concluir con que el Museo del Palacio de Bellas Artes se encuentra en una tensión permanente de mantener el carácter físico de la experiencia museal y a su vez profundizar y explorar este nuevo territorio digital tan vasto como el horizonte mismo del museo, porque el museo continuará señalando la acepción fascinante del objeto y su resguardo como acto que atesora la historia humana mientras reflexiona sobre las posibilidades de lo virtual y la multiplicidad de sus lenguajes y alcances. Muchas gracias, Corinne. Thank you, Miguel, and thank you for sharing with us your digital strategy, and thank you because you also stressed the big issue in this context, that is the how to maintain the relation, the connection with the audiences. That is the key issue, of course, of our all museums, archives, and cultural institutions. And we'll speak again about it at the end of this session. And now, Jimena Escobar, you will, hello, welcome. So Jimena, sorry, maybe it's better. Jimena, yeah, sorry. You're the director of the Mediateca area of the National Institute of Anthropology and History of Mexico.
And you will present us several initiatives implemented by the National Institute related to the virtual tourism, such as the Institute Digital Portal, and we'll see with your presentation again the importance of how to keep the relation, to maintain the relation with the audience. So please. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por permitirme participar en este simposio. Voy a compartir un videillo. ¿Se ve, verdad? Sí, sí. Sí, gracias. Yes, perfect. Thank you. Okay. Bueno, en el área de Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, nos encargamos de diseñar e implementar estrategias y herramientas para la conformación, la preservación y la divulgación del patrimonio digital a cargo del instituto. De manera que tenemos varios proyectos relacionados con el tema de esta mesa que me hubiera gustado comentar aquí. Sin embargo, por el poco tiempo que tenemos ahora, voy a limitarme a hablar sobre uno relacionado específicamente con turismo virtual y que ha sido una alternativa en estos tiempos de contingencia sanitaria y confinamiento. Se trata de un portal dedicado a dar a conocer la extensa red de museos y zonas arqueológicas a cargo del instituto, así como una amplia variedad de contenidos relacionados con ellos. El portal tiene además la intención de promover el turismo cultural informado y respetuoso con el patrimonio histórico y cultural de México e invitar no solo a visitar y conocer y valorar esta interesante variedad de espacios patrimoniales en todo el país, sino a colaborar con su conservación. Este portal, llamado Lugares INA, es un proyecto que comenzamos a desarrollar en el 2015. Es público desde mediados del 2018 y está en continua actualización y crecimiento. El sistema está conformado por múltiples bases de datos relacionadas y miles de archivos audiovisuales que dinámicamente construyen un micrositio web para cada museo o zona arqueológica. Debido a la cantidad, variedad y muy distinta situación en cuanto a digitalización de cada uno de los lugares, diseñamos una estructura de contenidos modular que diera la flexibilidad de representar cada caso particular al mismo tiempo que pudiéramos mantener una uniformidad institucional y una interfaz homogénea. De esta manera, por cada lugar es posible encontrar una descripción, fotografías y videos generales, información y fotografías históricas, un croquis del lugar descargable, información de ubicación, acceso y servicios, una guía de bolsillo descargable, datos de contacto y otras fuentes de información, publicaciones y materiales multimedia relacionados, artículos de investigadores del INA sobre algún aspecto significativo del lugar. En el caso de los museos, descripción de la exposición o exhibición permanente, muestras de sus colecciones, descripción de espacios y exposiciones temporales. Para las zonas arqueológicas también hay la descripción de sus estructuras, unidades o secciones, muestras de piezas halladas en el lugar y recorridos sugeridos. La arquitectura de las diversas bases de datos relacionadas hacen posible que se pueda consultar contenidos transversalmente, como más de 7,000 piezas prehispánicas e históricas, más de 1,000 exposiciones temporales, artículos de especialistas y hacer búsquedas por estado o tema. Lugares INA se diseñó para ser un portal bilingüe. Actualmente tenemos una buena parte de sus contenidos traducidos al inglés y está planeado en algún momento agregar otro idioma, quizás el francés. Por otro lado, con la intención de llegar a un público más diverso, hemos ido incorporando la versión en audio de varias de las descripciones y de los artículos, tanto en español como en inglés. Para dar a conocer y promover el uso del portal Lugares INA, el año pasado llevamos a cabo varias actividades. La producción de postales por cada lugar para su distribución gratuita en las taquillas de museos y eventos como ferias de libro. La producción de señalizaciones con códigos QR de las versiones en español e inglés
para su colocación en las entradas de los espacios o las taquillas. Esto fue para 200 zonas arqueológicas y museos. La presentación de la plataforma a personas dedicadas al turismo en los estados de Campeche y Yucatán. Teníamos pensado llegar a otros estados este año, pero pues tuvimos que cancelarlo. Y bueno, continuamente publicamos en las redes sociales breves videos de cada lugar con su descripción, tanto en español como en inglés. Estamos ya trabajando en una nueva versión de este portal que incluirá otros lugares como las 61 zonas de monumentos históricos declarados en México. Eso es todo. Gracias. Corinne, your microphone is mute. Sorry. Yes, I was saying thank you, and we'll come back to you and discuss about how the audience use this platform, if you agree. And now, Baltazar Brito Guadarrama, you're the director of the National Library of Anthropology and History in Mexico. Happy to meet you. You're a researcher and you're a specialist in Mexican bibliography and codices, and you're the vice president of the Mexican Committee for Memory of the World, and you're part of various key organizations related to cultural heritage. So happy to meet you, and please, the floor is yours. Muchas gracias por la invitación, Corinne. Si pueden poner el video, por favor. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia es una añeja institución garante del patrimonio cultural mexicano. Sus inicios se remontan a casi 200 años de antigüedad y 132 de constitución oficial, cuando en 1888 el historiador Francisco del Paso y Troncoso, a la sazón director del Museo Nacional, decidió formalizar un 22 de diciembre la creación de este repositorio. 5 décadas más tarde, con la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, la biblioteca del museo tomó la función de biblioteca central del instituto y comenzó a reorganizar sus acervos para brindar una mejor atención a sus usuarios. Actualmente, la Biblioteca Nacional de Antropología resguarda en sus anaqueles más de 500,000 volúmenes especializados en antropología e historia. Cuenta con una hemeroteca histórica cuyas publicaciones periódicas van desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del XX. Tiene también un interesante acervo sonoro conformado por numerosas grabaciones musicales de campo y un archivo de la palabra con entrevistas realizadas a personajes de la Revolución Mexicana, refugiados españoles, académicos, reconocidos médicos y actores de la escena cinematográfica mexicana. Tenemos además una mapoteca histórica con más de 11,500 documentos cartográficos, una fototeca con testimonios de la vida cotidiana del siglo XIX y principios del XX, y varios álbumes de fotógrafos mexicanos y extranjeros con hermosas vistas de la capital del país y de distintas zonas arqueológicas que en 2010 fueron reconocidos como Memoria del Mundo. En nuestro fondo reservado se resguardan incunables europeos, primeros impresos mexicanos y otros libros con pie de imprenta de los siglos subsecuentes. En el fondo conventual contamos con más de 28,000 títulos provenientes de varios conventos y colegios novohispanos. Finalmente, el archivo histórico de la biblioteca está conformado por 70 fondos documentales con una temporalidad que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XX, con manuscritos inéditos como vocabularios y artes de distintas lenguas indígenas mesoamericanas. Una sección que merece mención aparte es la colección de códices mexicanos, considerada desde 1997 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del conjunto más grande de documentos pictográficos resguardados por una institución en el mundo y parte fundamental para conocer los orígenes y el devenir histórico
de los pueblos que conformaron el territorio de México durante la época antigua. Entre sus joyas más preciadas se encuentra el Códice Maya de México, cuya manufactura se realizó hacia el siglo XII de nuestra era, convirtiéndose en el libro legible más antiguo realizado en América. Si bien es cierto que nuestros acervos son accesibles a todo investigador que desee consultarlos, en los últimos años la biblioteca ha apostado fuertemente por la difusión electrónica de los mismos. En ese sentido, las ventanas virtuales creadas a través de macrositios como la Mediateca de Lina o micrositios disponibles desde el portal de la biblioteca se han convertido en sus mejores escaparates. El más antiguo de ellos fue inaugurado en 2014 y con el nombre de Códices de México nos ofrece 44 documentos pictográficos con excelente resolución y de libre descarga. En el mismo ámbito, otro gran acierto ha sido la creación de aplicaciones digitales con realidad aumentada para los códices mendocino, Boturini y Dresde, donde encontraremos la aplicación de su devenir histórico, de su materialidad y de su contenido. Como vemos, aunque la biblioteca cuenta en la actualidad con un equipo de digitalización limitado, no ha cejado en su intento de llevar sus acervos hasta los escritorios de todo aquel interesado en abrevar de las fuentes que constituyen la historia de la nación mexicana, pues consideramos que en ello está el gran reto de las bibliotecas y de los archivos a nivel mundial. Muchas gracias. Thank you, Balthazar. Very impressive. Thank you. Now, the last speaker of this session, Dr. Pedro Angeles Jimenez. So you're an art history specialist, and you're the coordinator of the information unit for the arts of the National Autonomous University of Mexico. And you're also a member of the International Documentation Committee and the CDOC ICOM in Mexico. And so your presentation will include digital projects and the very important topic of aggregation framework, data, linked data. So please. Pues muchísimas gracias. Muy amable por tu presentación, Corinne, y muchísimas gracias a todos los que nos han invitado y participan en esta sesión. Y inicio compartiendo mi pantalla. Buenos días, mi nombre es Pedro Ángeles y trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Esta es una institución cultural de las más añejas en nuestro país y justo este año celebramos nuestro 85 años desde su fundación. Reflexionando acerca de ese pasado visible en nuestras publicaciones, ustedes podrán darse muy fácilmente cuenta que el objetivo de tener una organización que estudiara las múltiples manifestaciones artísticas de nuestro país es una vocación cumplida. En los primeros tiempos, mi instituto estudió las manifestaciones artísticas y ese estudio fue paralelo a la formación de infraestructuras como las carreteras, que luego de la Revolución Mexicana formalizaban una ruta para modernizar al país. Al lado de estos aspectos se incluía el turismo y la infraestructura cultural, de alguna manera, como ustedes podrán observar, siempre ha estado unida a la infraestructura o a la oferta turística de nuestros países. El Instituto de Investigaciones Estéticas tiene otros papeles y desde el año 2000 se inició en las lides de la digitalización de imágenes y poco antes en el diseño de bases de datos. Hoy intentamos divulgar el complejo entramado de la catalogación de objetos artísticos y culturales con la del conocimiento de estándares internacionales, reglas de operación y vocabularios controlados, impulsando también la idea de que la digitalización es importante, pero no lo es sin tener en consideración el entramado de conceptos referidos a sistemas de documentación, a romper los hilos que comunican los datos y a consensuar en esta línea de buenas prácticas a todos los que formamos el sector cultural en México. Estamos en los tiempos de crear esta nueva infraestructura
Y para eso les voy a platicar desde la perspectiva de las imágenes que presento una pequeña historia. Justo buscando en la red el término de búsqueda Manuel Toussaint y Turismo, entre los primeros lugares encontré una referencia directa a unas de las fotografías que custodia el instituto. Pero esto está mediado a partir de un servicio creado desde la universidad en donde trabajo, que se llama Portal de Datos Abiertos, que ustedes pueden apreciar, y esto es de libre acceso. Ahí hay más de 109,000 imágenes que pertenecen a el archivo fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y entre ellas los datos de esta interesante obra que ustedes estuvieron viendo en mi introducción, Miguel Covarrubias pintando el mural El Turismo de México en el museo en el Hotel del Prado. Este hotel, desafortunadamente, en el sismo de 85 se cayó, fue una pérdida, pero el mural hoy día se conserva en el Museo de Arte Popular. Los datos, como ustedes pueden apreciar, ya están disponibles en nuestra página de datos abiertos, una iniciativa de la universidad que hoy en día cuenta con más de 3 millones que está llegando a los 3 millones de objetos digitales de todos los sistemas y partes de la propia universidad, en los cuales, les digo, pues están los datos de nuestra fotografía. Pero todavía no logramos que los datos de nuestras fotografías estén completos o perfectamente representados. Ahora mismo ustedes están apreciando qué es lo que estamos haciendo en el terreno de la normalización, y una parte, la primera que nos parecía fundamental, era separar los datos de la obra que representa la fotografía de los datos de la propia fotografía. Esta operación, tan válida como siempre en un nivel estandarizado, apenas lo hemos estado emprendiendo hará unos 5, 6 años, y esta experiencia es la que nos ha llevado a poder integrar los datos de una manera muchísimo más solvente para el intercambio de información entre sistemas. Ahí, en este lugar, utilizamos lo mismo tesauros como el de Arte y Arquitectura del Instituto Getty, lo mismo que nos hemos planteado la necesidad de generar vocabularios para integrar nuestra información adecuadamente. También, bueno, aquí están viendo la parte en donde se describe la foto, la obra de arte, perdón, y ustedes podrán apreciar que no solo tenemos una foto de este mural, tenemos varias, y ya aquí se establecen las relaciones correspondientes que eventualmente tendrán que verse en los sistemas de consulta que nosotros mismos proporcionemos o aquellos que estén ligados a nosotros por vía de cosecha de información. En esta parte están ustedes apreciando la normalización de las autoridades, en este caso el nombre de Miguel Covarrubias, el artista representado en nuestra fotografía, autor de la obra El Turismo de México. Y finalmente, en esta historia, quisiera terminar con una serie de reflexiones. La digitalización tiene un poderoso atractivo para, con ella, atraer gentes, públicos, personas y comunidades diversas. Y esperamos que cada vez lo haga con información mucho mejor consolidada. Por ello, trabajamos con servicios de información tales como la página de Mexicana. Esa experiencia para nosotros ha sido invaluable, pues nos ha permitido ver las contradicciones y abismos que todavía hoy tienen nuestros datos, los datos del sector cultural. Y sin embargo, impulsamos la discusión respecto a cómo nos imaginamos que debe ser la relación entre proveedores y agregadores de información, la importancia de los datos vinculados abiertos, así como la formación de un compromiso cada vez más amplio con la ciencia abierta. Iniciamos la formación de personas y redes de colaboración,
lo que nos ha permitido conocer iniciativas digitales como la de Mexicana, Memoria Histórica o la Mediateca de Lina. Y creemos que habiendo iniciado y contando con proyectos claves como estos para entender cómo debemos imaginarnos qué es lo digital y para qué lo queremos. Todavía siento que estamos en ciernes de formalizar infraestructuras y personales, pero trabajamos cada día mejor para enlazar nuestros datos y mirar inquietos cómo eventos como este, intercambios, diálogos como el presente, tienen que ser a partir de hoy mucho más cotidianos para todos nosotros. Muchísimas gracias. Thank you, Pedro. Thank you for the question for everybody. Now it's time for questions. Maybe you can all switch on your video. And so I have a couple of questions for all of you. And before the question from the audience. Of course, you can all answer to each questions, but I have some specific questions. Maybe I will begin with you, Douglas. So I have questions about the key challenges for the GLAMs. And the question is, what are the key challenges for the GLAMs audiences from your point of view around reusing their digital collection? Thank you, Corinne. I would say one of the biggest challenges for citizens or users online is to really understand what they can and what they can't do with digitized cultural heritage, because as we all know, copyright is extremely complex and varied around the world. It is not simple. And I think even GLAM professionals really find it difficult sometimes to, when they're looking at their collections, to understand and communicate the complexity of the copyright and the rights which might pertain to that material or not online. So for many users, it is great that more collections are using, for example, Creative Commons licenses, which are standardized and are, increasingly global. But when those licenses or rights statements are not used, the citizen is often faced with a very long list of terms and conditions, often of course, in a foreign language, which is probably even for a lawyer can be quite hard to negotiate. So clarity around reuse or not conditions, I think, is a big one for me. Thank you. Sorry, I don't know if one of you would like to intervene on this topic. No. This is very important, and you and all the speakers, you stressed the key role of the digital for the cultural heritage, from digitization to dissemination, and to this key element, that key issue, that is the relation with the audience, with the citizens, and in particular in this complex moment, this is more and more important to keep the relation. And so a lot of opportunities, but as I see, I can observe a lot of challenges also to tackle in terms of training skills, evolutions of the skills, transformation of the skills and the role, and transformation also of the relation between the cultural institution and the audience, and also all the questions related to monetization and to economical model, new economical model with the public, and I have a specific question about these questions. Those questions, let's say. So I have a question for you, Maker. So it's related to this question of the new economical models, but also about, maybe there is also a need about new indicators
related to the impact of the and the outputs of the cultural institutions, how to measure the impact, how to measure the success toward also the funders, because with the digital, there is something new in the economical model and indicators. So maybe if you can explain your vision about it. Thank you. These, both of them, like impact assessment and new economic business models, or business models which can enlarge your impact, are both very important issues for the heritage, but also for the cultural sector at large. And just to explain impact, for me, is how I see it, is like that it goes to assessing the changes that occur for stakeholders as a result of certain activities. So you are looking for not output like quantitative measurements, but more like outcome. And you look more for what kind of changes do I want to happen, and what do I need to do to make those changes happen? And I think for the cultural heritage sector, we all have a role in society. So those are important questions, but the difficulty is how to make an assessment and how to measure this. And I think that because this discussion is not only in the heritage, but also if I look to the Netherlands, and I'm curious about the other panelists, how it is in their country, but in the Netherlands, this is becoming more and more of a concept that also funding and government bodies want to discover, and also want to have a conversation with the cultural organizations. So I think for the next couple of years, this will really amplify in discussions. And well, I'm also part and chair of the impact steering group that Europeana is hosting. So my well-esteemed colleague from Europeana, Douglas, who is also here, knows about this work, and it's very interesting to see how Europeana, with the Europeana Network Association, is working on that. I don't have a very conclusive answer, but only that I think that this will become important, and that impact is also, if you can measure it, it's also a new business model, because you have this role in society that's also important to have a narrative. So a business model not only is about earning more money, but it's also about enlarging your role in society. And I think impact and new business models is like intertwined the coming years in developing. Is that an answer to your question, Corinne? Yeah. I know this is a very key question, and I'm sure that from Mexico to Netherlands, it's a very crucial question. And because also we will have everybody in the cultural and cultural heritage sector, we will have to face this economical situation. We will have to prove, yes, how impactful we are. And it means that we have to move the way to evaluate it, and it's very, very important. Yeah. I don't know if another speaker would like to speak about it. No? So I have a question now for Esther, because of the COVID, you experimented and are still using new offers to visitors thanks to digital. And I'd like to know what did you learn from those initiatives, and how do you plan to sustain a hybrid form of cultural tourism? I mean, the relation between the physical and the virtual way of experiencing
Thank you. Yeah. Thank you, Corinne, for the question. Unfortunately, the Hungarian Tourism Agency did not have any dedicated project to encourage the creative and cultural industry, but we saw after the first shock in spring that very quickly diverse solutions appeared. For example, many museums opened their virtual door to their visitors. For example, the Hungarian National Museum or the Museum of Fine Arts, and many smaller museums in Budapest and the countryside as well use the social media, Facebook, Instagram, more intensively as they did before the COVID, as a tool to show their interesting collections. And also the theaters reacted quickly, and visitors could watch and can watch till today their shows from home, from the sofa, with a ticket bought at once. I think this will remain in the future as well as a hybrid form, because there are many people who cannot go out of their homes. I think this will be preserved. And meanwhile, the beautiful Baroque castles in Hungary were looking for new solutions and similar to the museums, they offered virtual guided tours, but as a unique extra, also the castle parks saw unprecedented high number of visitors, which is the personal presence, which is also the future. People would like to go into the nature and stay healthy, and castle parks will have another function in the future, I think. And in the meantime, the concert scene has changed as well in Hungary completely. One of the biggest concert halls, the so-called MUPA, started the live webcast in HD quality. And they stream regularly live broadcasts of classical and popular music concerts on their website. And they did it before the COVID as well. So this will remain, that some of the concerts could be reached through the digital platforms in the future as well, which means that a much larger audience can be there. As Mikey said, that Netherlands Dance Theatre has 60% of visitors from abroad. Hungarian concert halls can have more and more visitors in the future after the pandemic with the hybrid concept. That we believe that cultural tourism will use this internationally well-known hybrid solutions in Hungary in the next era. And despite this semi-perfect hybrid way, people are eager to educate themselves or simply just have fun. I don't know if someone would like to react on this topic. You're silent. Okay. So yeah. So now I have a question for you, Nestor. More focusing on the capacity building, because you're also a professor. You have this training platform, this teaching platform, sorry. So from your perspective and experience in the core teaching platform, what are the main challenges in terms of capacity building for all of us, for all the sector? Do you are able to identify? Mm-hmm. Sí, efectivamente la cuestión de la formación es fundamental, porque a pesar de que tenemos los medios, a pesar de que la tecnología ya está en una fase madura, ya podemos virtualizar a gran escala el patrimonio en cualquier país, todavía no hay suficientes personas que se dediquen a ello y por tanto, como digo, la formación es esencial. Y entra un poco, tiene que ver con lo que hablabais antes del modelo de negocio que también puede venir por aquí, el formar profesionales que trabajen en este campo y, por supuesto, tiene mucho que ver también con la inversión institucional. Ahora comentaré un poco sobre esto. Pero los problemas que tenemos son precisamente esos, que todavía no hay suficientes profesionales, pero por suerte
y esto es lo interesante, los medios que son necesarios para formar estos profesionales son cada vez más sencillos y sobre todo son democratizantes y accesibles, que es lo más interesante, es que cualquier persona con una cámara y un ordenador puede trabajar sin ningún problema. Entonces, no son necesarias grandes desembolsos, grandes sumas de dinero institucionalmente hablando para desarrollar proyectos de virtualización 3D, por ejemplo, ¿no? Porque los medios ya no son, como era en el pasado, por ejemplo, los escáneres láser que costaban cientos de miles de euros. No, estamos hablando de cámaras que pueden costar entre 300, 1000 euros como mucho, y con eso ya podemos hacer virtualizaciones de gran calidad, como por ejemplo las que tengo yo aquí detrás de mí. Entonces, más que dificultades, yo lo que veo son retos que pasan por formar cada vez a más personas. Y la formación luego tiene que fomentarse también con, como decía, inversión institucional, grandes campañas de virtualización 3D por parte de los estados, o por supuesto también del mecenazgo privado que ayude a los estados, y después el acceso público libre y, por supuesto, como hablaba también Douglas, de las licencias Creative Commons para que cualquier persona pueda compartir este patrimonio y pueda visualizarlo en acceso libre, ¿no? Eso creo que es lo fundamental. Yeah, thank you. And as you said, also, it's very important to know that there is, of course, 3D, augmented reality, all those advanced technology, but there is also soft technological tools and open license tools that are accessible and very, very useful. I think, yeah, this is very important also to speak about all those solutions. And speaking about investment and long-term investment and strategy, Miguel, you presented us your digital strategy, and that is very impressive. And I have a question about since how long are you preparing this digital strategy? Because yeah, it's very impressive, and how long it takes, how did you work on it, and do you have advices about how to build a digital strategy? You only have 2 minutes for this question, but yeah. Muchas gracias, Corini, mil disculpas que no pude, había un problema en la computadora de no poder verme, pero quizá iniciaría, Corín, en que, bueno, más allá del tiempo que me ha llevado este proyecto, que es un proyecto, por supuesto, colectivo, desde el primer museo que me tocó trabajar hace varios años, el Museo Nacional del Virreinato, donde empecé este proyecto de este sistema. Yo siempre he comentado, Corín, que no es tanto lo tecnológico, el cambio tecnológico, lo que yo presento, lo más importante, sino es el cambio de paradigma de trabajo. Yo menciono rápidamente que el paradigma es, y una de las preguntas que siempre me he hecho yo es, si queremos comunicarnos con el público, con quien primero debemos de comunicarnos es al interior. Segundo, y un poco a lo que hablabas de la medida, ¿cuál es la mejor medida, digamos, en este caso que nos sucede ahora? Yo diría que la medida para contar con el público, yo siempre digo que a mí no me interesa contar al público que nos visita, sino al público que regresa, el público con el que uno dialoga. Y dialogar es un tema ahora ya muy político, ¿no? La política se habla evidentemente de esta idea del pueblo y nosotros del público. Como sabemos, en los museos hay distintos públicos. Entonces, ¿cómo estamos dialogando a partir en que la tecnología nos puede apoyar en ese sentido? Quizá vivimos, por ejemplo, yo diría, vivimos una época de cambios o un cambio de época. Yo quiero pensar en un cambio de época que es algo más cualitativo. En una época de cambio nos lleva un tema de cuantidad, de un sistema, lo que ya hablaba yo de esa sociedad de la información. Yo creo que este sistema que yo presento va con esta lógica fundamental de establecer, digamos, y sobre todo ahora que somos más locales que nunca, pero más abiertos también que nunca. Es decir, ahora los museos estamos
buscando también en la mejor medida, todos los museos en el mundo, de buscar a ese espacio terrenal cercano que muchos perdieron con primeros visitantes que nunca regresan y que ahora nos obliga esta pandemia a pensar de nuevo cómo establecer una estrategia de mayor diálogo con el entorno. Entonces yo creo que el sistema, lo que yo presenté, permite sobre todo, ya termino, tener esta visualización de un proyecto en donde lo rizomático, en donde no hay norte ni sur, sino hay conexiones, permiten en este caso presentar proyectos como lo que yo puse, el tema editorial o el tema de un micrositio o muchos otros proyectos que al interior del sistema que estamos trabajando se permean permanentemente. Puedo seguir si quieres, Corín, pero sé que me diste 2 minutos. Yeah. Sorry, I'm from the bad cop. Yeah. Okay. Thank you. Yes. And I think that this question of change of paradigm and relation with audience is the core of the challenges, and also maybe to tackle to discuss with new audiences also, maybe thanks to digital. That is also a point. And Jimena? Yeah. I would like to know, we're speaking about audience, how the audience use your platform, I would say. And do they use it for the preparation of visits in situ? Do they use it for, I don't know, educational purposes? And do you have some elements about, because that's very important when we speak about digital and cultural heritage, to have a clear view about the reaction, the way the audience will use or will access to the content, to the offers. Sí, bueno, a mí me encantaría tener como estos datos mucho más detallados, ¿no? Mucho más precisos. Lo que sí puedo decir es que durante este año, al menos lo que va de este año, la plataforma ha recibido aproximadamente 70,000 visitantes, y la gran mayoría son de México, pero también el 30% son del resto del mundo, de varios países, principalmente Estados Unidos y España, Argentina. Lo que sí podemos saber con el monitoreo es que la mayoría de los usuarios están en el rango de los 25 a 30 años. Le siguen los de 18 años, 18 a 25. Y yo quiero pensar que creo que sí se utiliza para planear viajes o visitas, o en su defecto para conocer espacios que pues están lejos, incluso anteriores a la pandemia. Bueno, no es fácil siempre transportarse, incluso dentro del mismo país. De México es muy grande y no es nada sencillo que alguien de Sonora o Baja California pues vaya a Yucatán, ¿no? Creo que eso es uno de sus usos, y uno de los objetivos es de un público en general, pero también lo utilizan mucho los propios museos del INA para su difusión en redes sociales. También sé que en varias escuelas, colegios, lo utilizan maestros, bibliotecas de las escuelas para el estudio de los sitios. Y bueno,
creo que ese es el principal uso. También la gente, trabajadores del propio instituto, ¿no? y del sector cultural. No sé si aprovechar, contestar también la cuestión sobre qué pasa con quienes atienden los museos o tal, con estas perspectivas, con estas estrategias o estas herramientas digitales. Creo que justo como lo han mencionado ya varios de los panelistas, hay una parte de esta cuestión, de esta implementación de la tecnología que es muy importante y que tiene que ver justo con la capacitación, con la formación de la gente que está involucrada con el patrimonio, pero yo haría énfasis no solo en la utilización de la tecnología para la creación de estos recursos o de este patrimonio digital, sino para su utilización, ¿no? Un ejemplo, ya no lo incluí en la presentación por tiempo, pero una cuestión que está vinculada con esto mismo. Nosotros hemos desarrollado unas visitas virtuales a exposiciones temporales que tienen una herramienta de comunicación punto a punto que permite que se puedan llevar a cabo visitas guiadas en tiempo real a un grupo de personas a través de videoconferencia o audioconferencia, en la que pues es posible llevar, ¿no? a todo el grupo, mostrar toda la exposición, acercarse a lo que está expuesto, en fin, un poco como sería una visita guiada, pero está la herramienta, está el recurso. Sin embargo, queda, digamos, pendiente o hay que dedicarle mucho más tiempo a que estas personas dedicadas a ello, a hacer estas visitas guiadas, incorporen esta nueva modalidad de hacerlo, que no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan inmediato traducir, ¿no? Lo que uno hacía en persona, hacerlo digitalmente, aunque las herramientas existan y incluso tengan más posibilidades de interacción, ¿no? Y llegar a muchas más personas, pero no es tan sencillo incorporarlo en una actividad que pues la mayoría de la gente tiene muchísimos años llevándola a cabo de otra manera, ¿no? Quizá, Corinne, ¿puedo? Yeah, of course. Okay. Quizá comentar un poco lo que dice Jimena y me hace pensar el verbo difundir, que ha sido a veces menospreciado a nivel institucional cuando se habla que las instituciones investigan, conservan, y cuando se habla que difunden el patrimonio, inclusive se ve a nivel presupuestal, ¿no? El verbo difundir es tan importante como el verbo investigar o conservar. Y lo digo en el sentido de cuando Jimena comenta que difundir al final es acercarse. Y yo diría que es acercarse en un tema de apropiación. La mejor difusión, digo yo, es cuando nos apropiamos de algo, no cuando lo poseemos. Y esa apropiación, evidentemente, hace que, y más actual en el mundo moderno, que podamos conservarlo mejor. Entonces, una mejor difusión implica esta cercanía en apropiación y hacer algo nuestro, hacer que el patrimonio que tenemos, saber en donde esté en el mundo, veamos que puede ser nuestro. Yeah, I would say that dissemination versus sharing and contributing to the critical thinking of the knowledge exchange is very, very important, and it's in the core mission of our institutions, and very, very important. And as we are speaking about specific audiences, and I would like to ask to Balthazar about, because your organization is a national library, and you are a researcher, and I mean, what is the impact of this
digital dissemination or sharing or access of the knowledge, what is the impact on the researchers and the students, sure that they use your library, your resources, and what is the big difference with the digitalization of your resources? Sí, a mí me parece una pregunta muy interesante para que se conozca el impacto que puede tener el ámbito digital en la enseñanza. Primero, quisiera poner un ejemplo. En el 2015 nosotros recibimos 25 personas para que fueran a ver temas relacionados con un códice mexicano, códice Boturini. Cuando un año después hicimos una aplicación digital, en un solo mes tuvimos 10,000 visitas. En un solo mes. Y no nada más de México, sino de muchas partes del mundo. Ese tipo de aplicaciones son utilizadas por profesores en Estados Unidos, en España, en Japón, que utilizan la aplicación y que es parte fundamental en la enseñanza. Pero otra parte que a mí me gusta mucho de este tipo de aplicaciones y de aspectos digitales tiene relación con que también, por ejemplo, en el caso de Néstor, se me hace muy interesante porque le quita a las grandes instituciones y a las instituciones poderosas económicamente el que nada más ellas puedan difundir. Ahora, con las condiciones actuales, un estudiante, un investigador puede difundir parte de lo que le gusta con el solo hecho de tener un equipo, aunque sea pequeño, aunque no sea, como él lo dijo, un equipo muy caro. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido un cambio de paradigma, como lo dice Miguel. Creo, en términos generales, que si nos diésemos cuenta de cuál es el verdadero impacto, inmediatamente actuaríamos al respecto. Creo que las escuelas van a tener que modificar sus currículas para formar especialistas que realicen productos digitales. Los museos tendrán que invertir, como se está haciendo ya en algunos de los casos que estamos viendo, como por ejemplo Douglas, Maike, en estrategias especiales para lo digital que tendrán un impacto, por ejemplo, en lo turístico, como Esther nos lo hace ver y que es un ejemplo muy claro en muchos otros países que dependemos en mucho del turismo y que, bueno, nos hemos visto realmente afectados con los ingresos en ese rubro. Pero yo creo que sí, nosotros como biblioteca lo que intentamos es, porque esa es nuestra función, nosotros no tenemos directamente nada que ver con turismo, pero nada que ver directamente, pero por supuesto que somos parte importante también para ese rubro. Y en la medida en que nos demos cuenta que esta es indisoluble de aquí en adelante, la parte cultural con la parte turística o de turismo, vamos a tener que implementar y dedicarle, como dice Miguel, recursos muchísimo más grandes para realizar aplicaciones digitales que nos permitan tener impacto en muchos otros rubros que normalmente no teníamos, ¿no? Yeah, thank you. Yes, that's so important to have those trans-sectorial approach, and thanks to digital, that can be also maybe accessible, and then it comes to the technical, let's say, aspect, and Dr. Pedro Angeles, you spoke about the linked data and importance of vocabularies. So in this sense, just related to what Balthazar said, this is very, very important. And would you please detail your approach about this, the vocabularies, the linked data, and the infrastructure that are needed, and how do you plan to work on it? Muchísimas gracias, con todo gusto. Una de las iniciativas más relevantes que tenemos desde la universidad y enlazados con los museos del INBA y del INA, con quienes trabajamos bastante cotidianamente, es la de dar formalidad a nuestros datos. Y la formalidad se logra no solo teniendo tecnología, sino también una dinámica muy, muy certera
en términos de reglas de operación y en términos de control de vocabularios, pues estos nos permiten formar las llaves de acceso que nos darán la vía para llegar a la información que necesitamos. Y dejé un poco abierta la parte de mi presentación en el sentido de que en mi búsqueda de Google, la fotografía todavía no estaba y todavía no la van a poder, todavía no tienen acceso ustedes a ella. Solamente cuando logremos protocolos de intercambio de información eficientes, cuando logremos líneas de interacción sólidas, y esto solo se da a partir de entendernos, los vocabularios controlados van a tener una parte fundamental en ese entendimiento, del mismo modo que los protocolos, las reglas y las propias tecnologías que estamos implementando en todo México para estos fines. Yeah, thank you. And also another point, if I may, is the multilingualism, because what is so important with the digital is also that it allows us to have access and to share in our native languages, and that it's very important. And then thanks to translation, multilingualism, then we can exchange knowledge between the different countries, and this possibility to share and to access in native languages is really very important, and this is easier when you use digital, but we have some, I mean, it's not there is no perfect translation or multilingualism tool at the moment, but that would be an important tool to be developed. And I know that Europeana is working on it very, very hard. So hope you will come with a solution very soon. Thank you everybody for sharing your experience and for your very inspiring presentations and discussions. And now I think that there are some questions from the attendees, the participants. So maybe Laura, you want to take the floor and maybe take some questions? Thank you very much. My colleague Adriana is going to be the one asking the questions. Yes. Hola. Sorry, no te preocupes. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, muy interesante todo. Hay varias preguntas, intentaremos ser muy breves porque ya vamos un poco atrasados en los tiempos. Hay preguntas específicas para algunos expertos. Por ejemplo, nos preguntan para Néstor varios temas sobre la fotogrametría. ¿De qué manera es posible aplicar las herramientas tecnológicas como fotogrametría o realidad virtual sin sacrificar la experiencia real? Y también para Néstor nos preguntan qué tipo de software usa y si hay algún tipo de capacitación para utilizarlo. Vale, la primera muy interesante, puesto que efectivamente suele haber un poco de, voy a decirlo entre comillas, miedo a lo virtual o a lo digital, pensando que puede ser en detrimento de la experiencia real. Pero realmente lo que hace la tecnología, o lo que debería hacer la tecnología si está bien empleada, es acompañar a los elementos reales, no sustituye una visita real, puesto que la visión de un objeto real en un yacimiento o en un museo no se puede sustituir. Hay un elemento romántico que no desaparece a pesar de que hay tecnología de por medio. Entonces, lo que tenemos que hacer con lo virtual es mejorar esa visita, ya sea in situ o ya sea en casa. En estos momentos, con las situaciones de confinamiento o de pandemia, o incluso en materia de accesibilidad universal, esto es fundamental también, tenemos que facilitar el acceso a esos sitios arqueológicos y a esos museos a las personas que no pueden visitarlos, ¿no? A mí, por ejemplo, a través de Antigua Roma al Día, hay muchas personas que me escriben y me cuentan desde Latinoamérica que a lo mejor nunca van a poder ir en persona a Roma y que gracias a que yo se lo muestro en un vídeo en directo o a través de modelos 3D, pues van a estar allí conmigo, ¿no? Virtualmente. Pero por eso, las formas virtuales no sustituyen a las reales.
sino que las acompañan, las mejoran o incluso primero tenemos una experiencia virtual y después tenemos una experiencia real de algo que ya hemos visto, con lo cual ya estamos familiarizados con ello. Y en cuanto a la segunda pregunta, que iba un poco por esa idea de la formación, efectivamente la capacitación formativa, por ejemplo, pues se ofrece en distintos ámbitos, incluso universitarios, pero precisamente por la falta que hay normalmente de este tipo de formación que deberá implementarse en los próximos años en el sistema académico tradicional, pues están plataformas como la nuestra, como Core Formación, que bueno, pues nos permite de una forma online, que da igual que estés en México, en Argentina, en España o en cualquier parte del mundo, vas a poder formarte con nosotros, con herramientas que son o bien de software libre, porque a nosotros nos interesa muchísimo abogar siempre que podemos por el software libre y gratuito, o si no es posible, o hay alternativas muy buenas de softwares que sean lo más baratos posibles. Nosotros trabajamos siempre en ese sentido intentando dar alternativas o gratuitas o muy baratas y muy asequibles para llegar a conseguir resultados muy impresionantes. Y de cara a la formación que planteaban de instituciones, incluso, por supuesto, nosotros trabajamos con instituciones para formar al personal, puesto que antes decía Jimena, no solo hay que formar en la tecnología en sí, efectivamente, lo que hay que hacer es formar a todos los profesionales del ámbito patrimonial para que conozcan como mínimo qué es lo que se puede hacer. Y después ya habrá algunos de ellos que se especialicen y que lleguen a convertirse en profesionales especialistas en virtualización 3D de patrimonio, por ejemplo. Pero sí, respondiendo a la pregunta, efectivamente, si contactáis con nosotros en Core Formación, el correo es info@coreformacion.com, pues ahí podemos plantear soluciones a medida para formar personal de instituciones, tanto de forma virtual como de forma presencial, por supuesto, porque hay que expandir cada vez más que se usen estas herramientas y que se forme la gente para poder utilizarlas a nivel mundial. Muchas gracias, Néstor. Hay una pregunta relacionada con turismo. Dice, el turismo digital reduce el riesgo ante la contingencia sanitaria, pero requiere mayor inversión en servidores o un equipo de especialistas técnicos. ¿Qué ha pasado con estos profesionales? ¿Qué ha pasado con estos nuevos profesionales que requiere este tipo de estrategia? ¿Y qué ha pasado con el personal que atendía antes en el sitio? O sea, ¿se les ha formado de alguna manera? ¿O cuál es la estrategia para mantenerlos trabajando? Esta pregunta era dirigida para Maike. Creo que también sería interesante conocer qué piensa Esther al respecto, cómo se ha adaptado el turismo en Hungría. Entonces, no sé, Maike, Esther, alguien que nos pueda comentar algo. Yeah, thank you, Adrian. I also think that Jimena has answered this question also in her a few minutes earlier, and well, to be honest, I can't do it better than Jimena said, because you know, if it's definitely something to go on a road towards digital transformation as an organization, because it means that you have to change a lot of systems and processes in your organization. And one of the things that needs attention and sometimes also investment of time and money is capacity building. It has been a topic that has been in many presentations, yeah, it's just something that you need to be aware of, and you need to to really take into account. And I think it's not about creating new employment, but it's also taking your employers who are really used to engaging with people, who are working on site, and take them along this roadmap to digital transformation, because they also have very important stories to tell. It's just the way you want to tell them, that's what's changing. But if you take them with you on this road to digital transformation, I think very important things can happen. So that would be my answer, but it has been beautifully said also by Jimena. Yeah.
Yeah, I join you and I completely agree with you, Mikey, and with Jimena as well. I think skill is the key word and training. So not the employment will disappear, but it will differ. So in our new strategy, the Hungarian Tourism Agency's agenda, the training and the new skills for digital transformation is a key issue. We use a national data supply center, for example, which measures the arrivals of guests in real time. Those who enter to a special accommodation is counted and measured in a center, and this is very good for us because we can launch targeted marketing according to the type of tourists. So we have a problem here because all the small accommodations have to join to this system. And even if the Hungarian state gives aid to these small accommodations owners to transform the system to the digital one, and we give the platform and we give the software and we give some money for the small accommodations, they still have difficulties to use these platforms because normally in the tourism sector, the many SMEs are the 80% of the stakeholders are SMEs, and these are family entities. Many of them are pensioners who deal with small accommodations. That is why digitalization is really a big challenge and a big issue. So we have to be really sympathetic with them, and we have to find out new ways of improving their skills in many fields of the tourism. And the cultural sector is pretty much the same. So if you think of the librarians or the staff in the museums, they are not from the very, very young generation. So it's very rare, but we need to help them. So that is why it is on our agenda and on our list to help as much as we can into this digital transformation in order not to lose our employees. Okay. Muchas gracias. Tendremos una o máximo dos preguntas ya porque ya estamos sobre el tiempo. Hay un par que puedo reunir en una sola. Nos preguntan qué tipo de público ha visitado más las plataformas digitales que dirigen, y la pregunta relacionada sería, de hecho aquí mencionan a Pedro Ángel, ¿cuál es la importancia de fomentar la digitalización del patrimonio cultural desde los niños hasta los jóvenes adultos? Y si hay un perfil para esto. Entonces, bueno, en primera instancia, saber quienes están directamente trabajando con plataformas digitales, qué tipo de público tienen y cuál es la importancia de fomentar esto en público joven. Pedro. Pues muchas gracias. Sin lugar a dudas, la necesidad de trabajar sobre la juventud y sobre las nuevas capacidades que se requieren para familiarizarse con lo digital son absolutamente indispensables. Lo mismo para la juventud que para personas mayores. Creo que todos necesitamos establecer una línea de trabajo sumamente rigurosa con las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías también, y sobre todo si queremos pertenecer a la web, este es un aspecto muy, muy importante que siempre me gusta destacar. No es lo mismo estar en la red que pertenecer a la red. Necesitamos conocer cómo trabajar y qué se necesita para, a nivel de estándares y de tecnología, influir adecuadamente en ella. Es una cuestión que tenemos lo mismo que hacer desde las escuelas formativas hasta la propia universidad. Y eso es lo que venimos impulsando cotidianamente en México. Okay, muchas gracias. ¿Alguien que nos quiera comentar el perfil de las personas que utilizan las plataformas digitales?
Sí, bueno, en el caso del Museo del Palacio de Bellas Artes es un rango de 20 a 35 años el que más se utiliza, y aquí añadiría un poco lo que Pedro Ángel comenta, que me parece muy acertado en el entendido cuando habla de los protocolos de intercambio e interacción. Yo creo que estas plataformas permiten establecer con los jóvenes precisamente eso, no un punto de intercambio, ¿no? No se trata nada más de un punto de dar, sino de tener una conexión. Y es curioso que con los jóvenes que están ya muy metidos en el tema tecnológico, le permite a los museos establecer pues esta no disyuntiva, como bien lo comentó Néstor, ¿no? En el tema digital, en el que simplemente el tema digital coadyuva, va junto, y por supuesto va a dialogar ahora y más que nunca en esta pandemia, ¿no? Esta pandemia nos puso evidentemente a pensar cómo lo digital nos acercó, por un lado, más en la parte del trabajo interno de un museo, y en el caso de las plataformas, pues están apoyándonos precisamente para intercambiar con mayor claridad esta posibilidad de tener más interacción con este gran grupo, digamos, este público joven que requiere evidentemente más que nunca establecer esos puntos de diálogo directos con los museos, ¿no? Y en el caso del Palacio, pues los jóvenes están teniendo una interacción muy clara con las plataformas digitales que estamos haciendo actualmente. Muchas gracias. Douglas, disculpa, habías alzado la mano para hacer algún comentario, me parece. Thank you. Yes, I'd like to agree with my colleague that a multi-platform approach, I think, is really important. So in the same way that if you are a museum, you have a business model for your physical building, in your city, in your local community, you interact with different groups, different ages, different profiles. And I think that approach is equally true for the web, because what you need to do is to look at the audiences that you're trying to reach and then find out where they are. So the social, the age demographic profile of, say, Pinterest users versus Facebook users, or I talked about GIF it up and Giphy, is very different. And I think one of the big opportunities for cultural heritage institutions is when they have digitized their material online, they can then seek and engage with audiences in many, many different places. So I call it a multi-platform or a multi-channel publishing and engagement strategy, so that you do different things in different places, and the language and the tone of voice and the way that you express yourself as an institution in those places varies a lot. So that's something that we do at Europeana. And for example, we have a dedicated education program. So we work with school teachers all over Europe in many different languages who we encourage to share, reuse, and develop learning materials around this wonderful content. So thank you. Muchas gracias, Douglas. Vaya, terminamos ya ahora. Un último recordatorio. Laura ya puso en el chat la encuesta de satisfacción. Les pedimos que nos ayuden para contestarla. Les tomará unos 4 minutos. Y pues vaya, ya es todo y vamos al cierre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los panelistas por su participación. Gracias a la moderadora Corín. Muchas gracias por este papel. Vamos a empezar a otorgar permisos en las cámaras de la audiencia para que puedan prenderlas para tomar esta gran foto de grupo. ¿De acuerdo? Les pedimos paciencia porque esto se tarda un par de minutitos, pero mientras les voy recordando que no olviden registrarse para el webinar que tenemos este jueves, en el que hablaremos sobre el comercio ilícito del patrimonio cultural en tiempos de pandemia. Contaremos con Anne Kerciorek Ramírez, oficial de políticas a cargo del tráfico ilícito de bienes culturales del Directorado General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, con el teniente coronel Lanfranco Di Sibio, jefe de la sección logística del sector de protección del patrimonio cultural de los Carabinieri italianos, con Emanuel Frontoni, profesor asociado del proyecto Significance, de detener el tráfico ilícito del patrimonio con inteligencia artificial, con Marja van Gys, inspector de Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos, y con Carlos González Barandián, secretario de la Junta de Calificación y Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico de España. También estarán presentes María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del INA,
Erendira Cruz Villegas Fuentes, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura de México, y la moderadora será Sophie de la Pierre, jefa del Departamento de Protección del Patrimonio del Observatorio Internacional del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de ICOM. No se lo pierdan. Les recuerdo que para registrarse solo tienen que entrar a nuestra página web www.patrimonioculturaluemx.com y elegir el webinar al que desean registrarse. Veo que ya se están prendiendo muchas cámaras, así que ya queda poquito. Les agradecemos su paciencia. No se preocupen, no necesitan ponerse desde ya a sonreír. Yo les aviso en el momento que vayamos a tomar la foto para que se pongan guapos, sonrían, y también les avisaré cuando terminemos de tomar esta foto para que puedan relajar la cara, ¿de acuerdo? Tengan un poquito de paciencia. Yo creo que ya podemos empezar. De acuerdo, pues entonces ya vamos a empezar a tomar la foto. Ahora sí, pónganse guapos, sonrían, que empezamos en este momento a tomar las fotos. Gracias. Sigan sonriendo hasta que yo les diga, ¿eh? No se relajen. Perfecto. Yo diría que ya, no sé cómo vas tú, Adrián. Sí, listo. De acuerdo, pues ya hemos tomado todas las fotos que necesitábamos. Muchísimas gracias, ya pueden relajar la cara y pueden apagar la cámara. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Les agradecemos especialmente a los panelistas cuyas aportaciones han sido muy, muy interesantes al debate, y a nuestra moderadora Corinne Steineister, perdón si lo pronuncio mal. Y les esperamos de nuevo este jueves a las 9 de la mañana, hora Ciudad de México, 4 de la tarde, hora Bruselas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta el jueves. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos. No se olviden de contestar la encuesta que está en el chat. Gracias. Gracias. Bye bye, au revoir. Adiós, Thank you. adiós. Hasta luego y gracias por compartir. Adiós.